Ya. Tienes todo. Vale. Oye, más nervioso, joder. A ver, buenos días. Nos encontramos en el IES Valle del Ebro. Bachillerato, primer curso, C, mezcla, Ciencias de la Salud, Ingeniería. El objetivo de esta actividad consiste en realizar una exposición oral apoyándose en un PowerPoint. Los temas han sido libremente elegidos por los alumnos. El objetivo es desarrollar la expresión oral en una clase de lengua, una exposición, y utilizar los TIC, es decir, utilizar Google Drive y otras herramientas de Internet. La exposición que va a tener lugar ahora es la del Teatro Barroco y la van a desarrollar Beatriz Villafranca y María Torres, cuando queráis. Buenos días a todos. El tema del que vamos a hablar es el Teatro Barroco y esperemos que os guste. En primer lugar voy a explicar un poco el orden de la exposición y los apartados en los que hemos dividido el trabajo para que quede luego las diapositivas. El primer apartado es época barroca y al lado veis punto B, que son las siglas, y va a aparecer en todas las diapositivas en las que hable de ello, ¿vale? El segundo apartado es origen del teatro barroco. El siguiente, Calderón de la Barca. Por último hablaremos de la Caleta Lamia, que es una obra de Calderón de la Barca, y al final bibliografía y conclusión. Y también están diferenciadas por los colores, que en cada diapositiva está el color en el que aparece. Primero vamos a hablar un poco resumen de la época barroca. Es un movimiento artístico y cultural que se desarrolló a lo largo del siglo XVII y lo malo es que coincidió con una crisis política, económica y social. Fue un periodo de pesimismo y desengaño y se abandonaron los ideales humanistas y se volvió a la religiosidad más profunda. Lo bueno es que la literatura española alcanzó su máximo esplendor. Os voy a hablar de cómo surgió el teatro barroco. Digamos que hay tres precursores de su origen, que es la influencia italiana en los temas, recursos y técnicas escénicas. Luego está Lope de Rueda, que también fue un gran autor, que fundó una compañía italiana, fue actor y autor dramático. Y Juan de la Cova también fundó el teatro de tema nacional a finales del siglo XVI. También hay que destacar que los dramas se dividían en 3 actos o jornadas. El primero se llamaba exposición, que le correspondía el principio del primer acto. Luego estaba el nudo, que era abarcaba el resto del primer acto, segundo acto completo y parte del tercero, y el final del tercer acto se llamaba desenlace. Veis ahí la foto donde está en la obra. En cuanto al lugar donde se realizaban las obras, se llamaban corral de comedia y eran patios traseros de las casas. Las obras se realizaban después de comer y duraban varias horas, y siempre había un orden de representación. El primero se llamaba Loa, después seguía la comedia, luego entremes con bailes y luego por último una jácara o baile. Una jácara era una especie de canción lírica y así se hacían todas las obras. Y por último, los espectadores siempre se colocaban por un orden, por una distribución. Fijaos, los hombres en el patio, las mujeres separadas de ellos en las cajuelas, y luego en los aposentos se situaban las autoridades. Siempre se ve quiénes son los privilegiados y quiénes no. Siempre están distribuidos por clase social más o menos. Ahora vamos a hablar de Calderón de la Barca, que nació en Madrid en el año 1600 y se educó con los jesuitas. Participó en la vida militar y literaria de esta época, y a sus 51 años murió su hijo, y esto hizo que compusiera actos sacramentales, zarzuelas y comedias. Pero lo más importante de esta persona es que supuso la consolidación del teatro barroco. Los temas de sus obras estaban marcados por su pesimismo y eran la libertad, el conflicto moral, el desencuentro de la ilusión y la realidad,
la relación del ser humano con el poder, el honor y el destino. Luego su estilo estaba la métrica, que buscaba la unidad del estilo y utilizaba normalmente versos octosílabos y endecasílabos. Luego usaba un lenguaje culturano y conceptual, donde abundaban los recursos retóricos y la metáfora. Luego un paradigma de la estética barroca y por último seguía un esquema rigurosamente lógico con claridad del planteamiento, sistematización y agrupaciones jerárquicas. Caleo de la Barca, como veis, fue importante y hicieron una estatua en Madrid que fue donde nació. Pues ahora vamos a hablar de la obra que nos hemos leído María y yo, que se llama La Alcaldesa Lamea y que es una de las obras más importantes de Calderón de la Barca. Vale, es un drama trágico, supuestamente se escribió en 1636, pero originalmente se llamaba El garrote maciendado y se publicó en 1651. Tuvo un gran éxito internacional, le diréis la primera página de este libro. Vale, aquí tenéis un poco el argumento, pero lo podéis leer si queréis, pero mejor lo cuento yo, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia empieza con unos soldados que llevan ya días sin descansar y paran en Zalamea, que es un pueblo de Badajoz, y se alojan ahí. Entonces el sargento tenía que distribuir las casas y para el capitán don Álvaro eligió la casa de un villano rico que se llamaba Pedro y tenía una hija que se llamaba Isabel, muy guapa. El capitán dijo como que no le interesaba Isabel porque era villana y para él era poco. Pero cuando se enteró que Pedro, el padre de Isabel, había escondido a Isabel en una habitación, pues esa situación como que le atrajo a Álvaro y Riño discutió con un soldado para intentar conseguir entrar en la habitación de donde está Isabel y se enamoró de ella. Y cuando se enteraron Pedro y su hijo Juan que había entrado, pues discutieron con él y bueno, entonces llegó don Lope, que era el sargento y la general. Eso es. Y pues decidió quedarse en esa casa porque viendo el panorama que había, ¿no? Entonces, aún así, don Álvaro entró en la casa por la noche a la habitación de Isabel y se la raptó, la llevó a una montaña para violarla. Pero allí estaba Juan, el hermano de Isabel. Entonces hirió al capitán a don Álvaro y fue ajusticiado, fue a un juicio hecho por el alcalde de Zalamea en ese momento, que era Pedro Crespo, que era el padre de Isabel. Entonces fue ajusticiado y vino el rey y le dijo, bueno, Isabel le llevaron a un convento y el rey le hizo alcalde perpetuo a Pedro porque pensaba que había hecho justicia con el caso y que lo había hecho bien. Y eso es esto. En los personajes está el rey Felipe II, luego don Lope de Cirueloa, que era el general de las tropas, gobernador de Alcaide era el capitán de las tropas y era el antagonista, al que violaba a Isabel, como ya se sabía. Luego Pedro Crespo era un viejo labrador, es el protagonista de la obra y es el padre de Juan e Isabel. Luego Inés es la prima de Isabel. Don Bendo es como una parodia de Hidalgo. Y luego Muñoz, el criado de Don Bendo. Y luego está la Chispa, que es la mujer de Oviedo, que es un soldado. Los temas principales de esta obra es el honor y la justicia. El honor se cuestiona desde dos puntos de vista, desde don Lope y desde Pedro Crespo. Desde don Lope, él dice que lo más importante es el rango que tiene una persona y Pedro Crespo dice que el honor es algo de lo cual es responsable cada español. Luego, en la justicia, es que un simple alcalde no puede juzgar a un sargento, no puede juzgar a don Álvaro y esto enfada a don Lope por el hecho de haberlo encerrado en la cárcel a Álvaro. Álvaro está de acuerdo con don Lope, ya que nunca habría imaginado que por violar a una villana estaría a juego su vida. Esto es un pequeño trozo de la película que hicieron del alcalde de Zalamea en 1954.
En el literatura se veía, recursos, soltura. Vale, vamos a poner el vídeo. Buscas en la carpeta No, que has traído por parte con mucha prudencia y buen criterio. Para que veáis un poco. En la parte de pedir disculpas, ¿verdad? Alto, ¿a dónde vais? ¿Creéis realmente que este es un lugar pacífico? No comprendo que pueda ocurrir. ¿Qué ocurre, señor soldado? ¿A quién hacéis la guerra? Al Consejo de Zalamea, señor. Un bravo pequeñito. ¿Y para esto quedaron los tercios de Flandes? ¿Quién es vuestro general? Don López Jiménez. Pues conducir. No es posible. En este momento está con el alcalde. ¿Sabéis quién lo comanda? No. El rey. ¿El rey? ¡El rey! ¡El rey! ¡Majestad! ¿Qué es esto? Intento castigar, Majestad, la temeridad más increíble que mirar. Y vive Dios que al no llegar vuestra Majestad a tiempo, hubierais encontrado la aldea hecha un infierno. Grave debe ser la cuestión cuando os habéis atrevido a poner guerra ante mi paz. Ya sufrí. El alcalde ha perdido uno de mis mejores capitanes, señor, y no quiere entregarme. ¿Quién es el alcalde? Yo, Majestad. Bueno, esta es una escena de la película, ¿ves? Y Que como dura mucho, pues no le vamos a entretener de cantidad. Y ya pues está la bibliografía, donde hemos encontrado la información sobre todo en el libro de lengua, porque venía mucho del teatro de la época barroca, teatro barroco y Calderón de la Barca, y algunas páginas de internet donde hemos encontrado para hacer el trabajo. Y ya para terminar, como conclusión, pues hemos aprendido un poco más de toda la época del barroco, el origen del teatro barroco, la sociedad y la cultura de la época del barroco. Y también hemos conocido a una de las personas más importantes de esta época, que es Calderón de la Barca, y una de sus obras más conocidas, que es considerada como una de las joyas del teatro español, que es El alcalde de Zalamea. Nos ha parecido pues, un drama interesante, con rasgos y características de la época. Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo y nuestra presentación, y si tenéis alguna duda o algo, Gracias por escuchar. gracias por escuchar. Una pregunta. Por el rey, la honra y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Muy bien. Vamos a dejar un poco. Corta.